Hola, en este primer video vamos a ver los elementos de la lógica, proposiciones y conectivos con los cuales vamos a construir la matemática de una manera precisa y rigurosa. El elemento básico de la lógica es la proposición. ¿Qué es una proposición? Es una afirmación de la cual se puede determinar si es verdadera o falsa sin ninguna ambigüedad. Aquí tenemos dos ejemplos. La primera dice que raíz de 2 es un número racional. Eso sabemos que es falso. Esa proposición es falsa, sin ningún lugar a dudas. En segundo lugar tenemos 7 partido por 12 es menor que 15 partido por 29. En ese caso, como que uno no puede decir rápidamente si es verdadera o falsa. Sin embargo, con un pequeño cálculo aritmético, ¿no es cierto?, que ustedes saben hacer, también determinamos que es falsa. Estas son dos proposiciones. Le vamos a poner un nombre a esta proposición, la vamos a llamar P, y a esta la vamos a llamar Q. Letras típicas para denotar proposiciones. Las proposiciones se pueden combinar entre ellas para obtener proposiciones más complejas. En este caso tenemos, en primer lugar, la negación. Cuando uno tiene una proposición, por ejemplo, acá tenemos la proposición P, dice pi es un número irracional. Nosotros sabemos que esta proposición es verdadera. La proposición no P también se escribe así. Esa proposición, como esta es una proposición verdadera, esta proposición es falsa. Esa es la negación de una proposición. También podemos combinar dos proposiciones. Digamos, acá tenemos dos proposiciones P y Q. En general, cuando tenemos dos proposiciones P y Q, podemos combinarlas con un I o con un O. En cada caso, la combinación da origen a una nueva proposición de la cual uno determina su valor de verdad sin ambigüedad. Por ejemplo, veamos el caso de P o Q. Acá tenemos, P puede ser verdadera y Q puede ser verdadera. En ese caso, vamos a decir que P o Q es verdadera. Podría darse el caso que P sea verdadera y Q sea falsa. En ese caso también vamos a decir, como es P o Q, vamos a decir que P o Q es verdadera. Puede darse el caso contrario, ese caso también será verdadero. Y el último caso, la última posibilidad que tenemos entre estas dos proposiciones es que ambas sean falsas. En ese caso, P o Q es falsa. Esta se llama tabla de verdad de la proposición P o Q y determina el valor de verdad sin ambigüedad para la proposición P o Q. Algo similar podemos hacer con la proposición, el conectivo lógico I, que dice que, aquí tenemos la tabla de verdad, vamos a poner verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Así me aseguro de tener todas las posibles combinaciones de P y Q. ¿Y cuáles son los valores de verdad? Si P y Q son verdaderas, vamos a tener una proposición verdadera. Pero si P, en este caso, es verdadero y Q es falsa, entonces no podemos decir que P y Q es verdadera, sino que P y Q será falsa. Lo mismo ocurre con el caso falso y verdadero, y finalmente falso, falso es una proposición falsa. Estas son las dos proposiciones, las dos conectivos lógicos típicos, y les recuerdo también el conectivo de negación que nos permite cambiarle el valor de verdad a una proposición. La proposición P que teníamos es pi, es un número irracional. Esta proposición es verdadera. Y la proposición Q, 15 más 18 menor que 32, es una proposición que es, pequeño cálculo, falsa. Ahora, veamos qué podemos decir de una combinación de estas tres proposiciones. R, no hemos dicho cuál es. Vamos a suponer que R es una proposición, por ejemplo, falsa. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de esta combinación de proposiciones? En primer lugar, P o Q, siendo verdadera o falsa, es una proposición verdadera. Pero tengo la negación de esta proposición, que sería falsa. Por otro lado, R es una proposición falsa, de modo tal que tengo
falsa y falsa. En consecuencia, toda esta proposición es falsa. El valor de verdad de esta proposición es falsa. Aquí tenemos otro ejemplo. No P o Q. ¿Qué valor de verdad tiene? Veamos primero en general. Tenemos la proposición P y Q, no P, podríamos ponerla dentro de esta tabla. La proposición P y Q para que aparezcan todas las posibilidades. La proposición no P es simplemente la negación de P, es decir, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. En consecuencia, lo que tenemos que encontrar en este caso, que es el valor de verdad de la proposición no P o Q, es simplemente no P o Q. Es decir, en este caso tendríamos verdadero, falso, verdadero o falso. Eso, según la tabla que vimos, que vimos antes, eso sería verdadero. Falso o falso, no queda otra cosa que falso. Verdadero es verdadero y falso o verdadero es verdadero. Esta tabla es la tabla de la proposición no P o Q. Esta es tan importante que uno usa un símbolo especial. Esta proposición se escribe también como P implica Q. Aquí tenemos dos proposiciones muy sencillas. P es 5 mayor que 3 y Q 5 mayor que 2. ¿Se dan cuenta? Ambas son proposiciones verdaderas. Por lo tanto, P implica Q será una proposición verdadera. Lo podemos ver aquí en la tabla. P implica Q es verdadero. En el segundo caso, fíjense una nueva proposición que es R 5 mayor que 10, que naturalmente es falsa. Entonces tenemos que P es verdadera y R es falsa. En consecuencia, P o verdadero implica falso, es falso. Fíjense que esta es la única de las proposiciones, de las combinaciones que hace que P implica Q sea falso. Cuando P es verdadero y R es falso. P implica R es falso. Otro conectivo muy importante es la equivalencia. La leemos P equivalente Q y su tabla de verdad aparece acá. P es equivalente con Q solo en el caso en que son ambas verdaderas o son ambas falsas. En cierto modo es cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. Acá tenemos un ejemplo que es simplemente la definición. ¿Se acuerdan que nosotros vimos no P o Q? Lo vimos como una proposición, hicimos su tabla y la tabla de P implica Q es exactamente la misma. Por lo tanto, son dos proposiciones equivalentes. Veamos otro ejemplo acá. Fíjense ustedes bien, esta es una proposición compuesta que por un lado tiene a la proposición P equivalente con Q y por otro lado tiene a la proposición P implica Q. Se dan cuenta que la pregunta es si toda esta proposición es verdadera. Este es un implica entre dos proposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo podría ser falsa esta proposición? Podría ser falsa en el caso que P implique Q sea falso. Es el único caso en que podría ser falsa la proposición P implica Q. ¿Ya? Y en ese caso, si P implica Q es falsa, se dan ustedes cuenta de que P y Q tienen que ser distintas. Sus valores de verdad tienen que ser distintos. En consecuencia, si esto resulta ser falso, esto también tiene que ser falso, porque tendría que ser verdadero y falso, como dice allá. Por lo tanto, sería falso implica falso, y eso es verdadero. En consecuencia, en cualquier valor de P y Q va a ser verdadera la proposición, porque en el único caso que teníamos alguna duda era el caso en que este implica tuviera un falso a la derecha. Por lo tanto, esta es una proposición verdadera. P equivalente con Q implica P. Perdón, P implica Q. Naturalmente, uno podría escribir otra proposición que diga P equivalente con Q implica P, porque en este caso ambas se pueden intercambiar.